¿Cómo está esa banda semillosa? Muchas bendiciones. ¿Qué dije? No, sumillosa, sumillosa. Estamos muy contentos por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de perseverar juntos en su preciosa palabra. Abramos nuestras Biblias en el capítulo número 1 de la segunda carta o epístola universal del apóstol Pedro. Capítulo 1, segunda carta, comenzando en el verso 16. En esta ocasión cubriremos hasta el final del capítulo, del verso 16 al verso 21. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Señor hermoso, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de venir a tu santa y preciosa, poderosa, eterna palabra. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos en ella las maravillas de tu ley y contemplando en ella tu gloria, Señor, sigamos siendo transformados como a tu imagen por tu espíritu. Es lo que oramos todos los sumillosos, quienes decimos, así sea. Amén y amén. Sin duda alguna, Jesucristo es el personaje central y el parteaguas de la historia. Y el apóstol Pedro en esta segunda carta quiere que nos quede muy claro eso, ya que el gran énfasis de esta carta es el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 2 va a exponer los falsos maestros, los falsos profetas que niegan las evidencias que estaremos considerando hoy. A pesar de que algunas personas incrédulas y religiosas sitúan a Jesús como un tema del pasado, llegan incluso a pensar que efectivamente Jesús existió, que Él es un personaje histórico, un líder religioso, quizás un reformador, insisto, en el pasado porque allá se quieren quedar. Su muerte y resurrección sigue estando vigente y teniendo impacto en el presente, dándonos una nueva vida a todos aquellos que nos atrevemos a creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo que murió en nuestro lugar en una cruz por nuestros pecados y resucitando al tercer día para ofrecernos una vida nueva, una vida abundante. Sumillosos, preciosos, familia en Cristo, alguien es testigo de que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado, que todas son hechas nuevas. ¿Alguien ha experimentado el poder de su resurrección en su vida? Estoy seguro que más de uno sí. Y por eso le doy toda la gloria y toda la honra a Dios. Ahora, siendo Jesús una realidad en el presente, los discípulos de Jesucristo no podían mirar hacia el horizonte sin poner su vista y toda su atención en el glorioso y poderoso regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la narrativa bíblica, escuchen bien, toda la narrativa bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis se dirige hacia ese gran finale. Mateo capítulo 24, verso 30, por ejemplo, hablando Jesús, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Apocalipsis 1:7, y aquí que viene con las nubes del cielo y todo ojo le verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Daniel 7, versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le dejaron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Repito, toda la narrativa bíblica se dirige hacia ese gran final. Los discípulos de Jesucristo no podían mirar hacia el horizonte, repito, sin poner su mirada fija en el poderoso y glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Seamos, pues,
testigos junto con el apóstol Pedro de su gloriosa majestad. Nuestra charla en esta ocasión, en este día de resurrección, es esta: testigos de su majestad. Los apóstoles fueron testigos de su majestad, el Padre es testigo de su majestad y las Escrituras son testigos de la majestad de Jesucristo. Comenzamos otra vez en el verso 16, los apóstoles, testigos de su majestad, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida, eso significa literalmente el poderoso regreso de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Consideremos por unos minutos el testimonio de los apóstoles. Dice que Pedro, que él no nos ha dado a conocer el poderoso y glorioso regreso de nuestro Señor en base a fábulas. La palabra fábulas es la palabra griega mitos, que al español también se traduce como mito. Es una historia tradicional. Por eso decía Jesús que las tradiciones tienen el poder de invalidar la palabra de Dios. Y de estos mitos, o mejor dicho, está lleno el mundo de falsos maestros que portan y ostentan estos mitos que no se avanzan ni en testimonios confiables como los que vamos a ver hoy, menos en la palabra de Dios. Un mito, pues, es una historia tradicional que recurre al sensacionalismo y a lo sobrenatural para explicar fenómenos o naturales o sociales o fenómenos también espirituales. Ejemplo, la caja de Pandora. Pandora, ¿quién es Pandora? La primera mujer en la mitología griega. Ella, debido a su curiosidad, abre un jarrón donde estaban depositadas todas las enfermedades del mundo. Esas enfermedades se derramaron a todo el mundo y el mundo fue contaminado, pues, con estas enfermedades. Esto no es sino un mito de la mitología griega. ¿Está tu fe fundada en un mito, en una tradición o en el testimonio vivo y poderoso de la palabra de Dios? Como habiendo visto con nuestros ojos, ese fue Pedro, un testigo presencial. Es interesante que Pedro es un testigo de primera fuente del Señor, ¿no? Ya decía también Juan el apóstol que nadie vio al Padre jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, él, decía Juan, nos lo ha dado a conocer. Y Pedro dice, pues, que él fue visto, o mejor dicho, Cristo fue visto por Pedro. Lo mismo dice el apóstol Juan. ¿Se acuerdan en su primera carta? Lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos tocante al verbo de vida, porque el verbo se manifestó y nosotros lo tocamos, lo vimos. ¿Se acuerdan? Qué precioso inicio de esta primera carta de Juan en el capítulo 1. Bien, pues es interesante porque el testimonio de primera fuente es muy valioso, es muy poderoso. De hecho, en las cortes legales son los testigos los que pueden construir y ganar un caso, porque estos son, repito, testigos presenciales. Ahora dice, habiendo visto con nuestros ojos su majestad. ¿Cuántas veces habrán visto los discípulos la majestad de nuestro Señor? En la pesca milagrosa, cuando calmó la tempestad, cuando multiplicó el pan, cuando sanó a la mujer con flujo de sangre, cuando oraba, cuando reía, cuando amaba, cuando murió, cuando resucitó, cuando fue ascendido, cuando se perdió en las nubes, poco antes de sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Los apóstoles, pues, fueron testigos de primera fuente, y repito, no en base a mitos, sino en base a haber visto con sus ojos. Y es por eso que nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, porque la Biblia dice que Jesucristo apareció a sus discípulos y a muchos cientos de personas que estuvieron dispuestas
a dar su vida. Jesús, pues, partió la historia en dos y su testimonio a través de los apóstoles es confiable. Analicemos el testimonio del Padre, verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, está hablando Pedro y está hablando de Jesús. Cuando Jesús recibió del Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía, la magnífica gloria, me hace recordar al Shekinah en hebreo, a esta densa nube de la gloria de Dios que cuando cayó literalmente sobre el tabernáculo, era tan densa y esta, repito, representaba la gloria de Dios que también estaba en el monte Sinaí, la gloria que envolvió a María cuando se halló que había concebido del Espíritu Santo. La misma gloria fue, dicen los evangelios, que envolvió a Jesús cuando él se transfiguró delante de los ojos de sus apóstoles. Y dice que le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Repito, pues cuando recibió del Padre honra y gloria, por supuesto que en la transfiguración. Permítanme leerla y no asumir que todos los que estamos escuchando esta enseñanza conocemos el relato de los evangelios. Voy a leer Marcos, el capítulo 9, de los versos 2 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube, la Santísima Gloria. Vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solamente. Este final me encanta. No voy a comentarlo, no hay tiempo para comentarlo, pero este último renglón de esta historia me encanta. Y pensaba yo esta tarde, mientras pulía mis notas para compartir la familia con ustedes, que quizás el más grande milagro que pudieron experimentar los apóstoles no fue esta transfiguración que dice el Evangelio de Mateo, cuya luz literalmente era más brillante que el mismo sol. No fueron los vestidos que brillaban, era la misma gloria de Jesús manifestándose delante de los discípulos. Pero repito, quizás el más grande milagro que ellos contemplaron no fue, sino que toda esa gloria fue escondida en un bebé que nació en un pesebre en Belén, dentro de la familia de un humilde carpintero de Nazaret. ¿Cómo contener toda esa gloria? Esa gloria que los cielos de los cielos no pueden contener en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y el Padre mismo testifica de su Hijo. ¿Recuerdan cuáles fueron las palabras que se escucharon? Y de hecho, ¿se escucharon cuántas veces? 2, correcto. La primera fue, muy bien, cuando Jesús fue al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, las mismas palabras. Este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Y acá, en la transfiguración, las mismas palabras. Este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Mi Hijo amado, el testimonio del Padre. Analicémoslo por un momento. Este es un eco del Salmo número 2. ¿Quién lo recuerda? El Salmo 2 lo estudiamos a través de nuestra reflexión y estudio
en la carta de los Hebreos, un salmo mesiánico. Leo un par de versos del Salmo 2, versos 7 al 9, que dicen así: yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Este es mi hijo amado. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿Qué quiere decir esta parte de la identificación del Padre sobre Jesús como su Hijo amado? Que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías prometido. Y por otra parte, su complacencia en Jesús. ¿Qué significa? Bueno, pues recordemos uno de estos cantos preciosos que registra el libro de Isaías en el capítulo 42, justo comenzando en el verso 1, que dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Más adelante, en el capítulo 53 de este mismo libro, hace referencia al siervo sufriente, en quien el Padre cargó el pecado de todos nosotros. Mi hijo amado, pues, es su aspecto real. En quien tengo complacencia es su aspecto sacerdotal. Cuando Jesús ofrece un solo sacrificio para limpiarnos de nuestros pecados y hacernos perfectos y aceptos delante del Padre. ¿Qué tal? Testigos de su majestad. Los apóstoles de primera fuente, no siguiendo fábulas, testigos del testimonio visual del Padre, del testimonio auditivo, de la voz del Padre, el mismo Padre testificando acerca de su Hijo. Pero ahora vamos a ver en crescendo el testimonio precioso y poderoso de la palabra de Dios. La Biblia, versos 19 al 21. Seguimos nuestra lectura allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. ¿Me acompañan? ¿La siguen? Vamos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué regalo tan precioso, Señor, es tu palabra. En tu nombre, Señor, adoraremos, creeremos, proclamaremos tu preciosa palabra. La palabra profética, un sinónimo, uno de los muchos sinónimos que la Biblia usa para describirse a sí misma. La palabra de Dios. Lo que dice Pedro acá es: tenemos la palabra profética más segura. Segura es la palabra de Dios. Dice el Salmo 93, verso 5, tus testimonios son muy seguros, Señor, son muy firmes. También dice el Salmo 19, verso 7, favorito de los semillosos, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio, en otras palabras, a través de las Escrituras, es Dios mismo testificando, porque hay un paralelismo increíble entre los atributos de Dios y los atributos de la palabra. Eternidad, por ejemplo. La Biblia dice, Jesús dice que los cielos y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. La Biblia dice que Jesucristo es verdad. La Biblia dice que la Biblia, la palabra de Dios, es verdad. Y la lista continúa. ¿Por qué? Porque es Dios mismo testificando de sí mismo. Es el testimonio de Dios que es seguro, que es confiable. Ahora, semillosos, fíjense bien. Pongamos en contraste el verso 16 y el verso 19 y apreciemos, repito, la fuerza del contraste que está allí. Los voy a leer.
Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Pedro considera que la palabra de Dios es mucho más confiable, mucho más segura que su propia experiencia. ¡Qué tremendo! Nos dice que su fe y nuestra fe es igual de preciosa, pero nos dice que su testimonio y el de la Biblia son diferentes. ¿Por qué? Él tuvo una experiencia real, por supuesto, de primera fuente, de primera mano, escuchó la voz del Padre, pero la palabra profética es más segura. Yo pensaba, ¿por qué pudiera ser más segura? Bueno, porque en el caso de esos testimonios o de esas experiencias, déjame ponerlo en esos términos. En el caso de las experiencias que tuvo Pedro, bueno, la tuvieron 12, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dice el Salmo 19 que un día emite palabra a otro día y que no hay nada ni nadie que se esconda de su mensaje y de su voz. Por toda la tierra corrió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por lo tanto, el testimonio de la palabra de Dios, Dios mismo testificando, es mucho más confiable que cualquier experiencia, Les platico rápido, yo tuve una caminata memorable que recuerdo con mucho cariño con mi suegro. Yo le conocí, él ya estaba enfermito de cáncer, se hizo una celebración en una casa que tenían al sur de la Ciudad de México y me regaló unos minutos para platicar. Sabía que yo era cristiano, que yo quería servir al Señor, era yo muy joven, tenía como 22 años. Mi suegro tenía 76 y repito, para mí fue un privilegio enorme caminar con él. El general de brigada, don Miguel del Castillo. Y me habló de su experiencia. Y yo no pude opinar acerca de su experiencia, pero lo que sí hice es decirle lo que la palabra de Dios hablaba acerca de Jesucristo. Tuvimos una reunión muy respetuosa. Al final, él se puso grave. Dios me permitió orar con mi suegro en su lecho de muerte, y él confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, decidiendo poner su fe no en fábulas, no en experiencias, sino en el testimonio mismo de Dios. Y yo quiero preguntarte, ¿confías más en tus propias experiencias que en la palabra de Dios? No te estoy diciendo si eres cristiano, evangélico, católico, testigo de Jehová, etcétera. Eso no es lo importante. Lo importante es el testimonio de quién crees. Confías, repito, más en tus experiencias, en los mitos que has escuchado, en tus tradiciones. Cuidado, que los evangélicos tenemos muchísimas, muchísimas. Y mitos, ni se diga, mitos tenemos cantidad. La pregunta es, ¿confías más en el poder de tus experiencias, de los mitos, o en el testimonio de Dios, el de la palabra de Dios? Bien, este mismo texto nos habla de algunas particularidades de la palabra de Dios. Vimos que es segura. En segundo lugar, vemos que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 195. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El precepto del Señor es puro, que alumbra de los ojos. Otro verso más de este salmazo favorito de los semillosos, Salmo 19. El precepto del Señor es puro. ¿Cuál es su efecto en el corazón? Tiene la capacidad de alumbrar los ojos. Dice Pedro, tenemos la palabra profética, la Biblia, más segura, más confiable que las experiencias, a la cual harían bien. La palabra harían bien es un imperativo,
pero suavizado de acuerdo a la cultura idiomática en aquel entonces. Es como los americanos, cuando te van a dar un imperativo suave, te están dando, por ejemplo, direcciones para llegar a cierto lugar, te dicen, bueno, y la salida 14 es la que tú quieres tomar. No te dicen, te vas a salir en la salida 14. Te dicen, y entonces en la salida 14, la salida 14 es la que tú quieres tomar. Y entonces no vas a ir al primer semáforo, sino en el segundo semáforo es en el que tú quieres virar a la izquierda. Es una manera muy simpática de hablar, ¿no? This is where you want to go. Ese es donde tú quieres ir, para no decirte, tienes que ir allí. Lo mismo Pedro. Pedro te dice, a la cual harían bien en estar atentos. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Estén atentos a la Biblia, que es una antorcha que alumbra. Estén estén atentos, o deben estar ustedes, semillosos, atentos a la palabra de Dios, que es como una antorcha. Ahora, ¿hasta cuándo estar atentos? Bueno, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es interesante que en el primer siglo toda la luz que los discípulos y las personas comunes y corrientes tenían era la luz de sus bombillos, de sus lámparas en sus hogares. Por lo tanto, ves muchas historias en la Biblia donde los peregrinos tenían que descansar en la noche, y la cultura judía pues es una cultura muy hospedadora. Pero repito, mucho de la razón detrás de esta cultura es porque en la noche nadie puede transitar, porque toda la luz que había era la luz de los bombillos en los hogares, de manera que había que descansar y amanecer, ¿verdad? Y volver a caminar durante el día. Bien, pues así también en la oscuridad de la noche, y no solamente en la oscuridad de la noche, porque cuando pensamos en el que la noche está avanzada, cuando pensamos en que Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas incluso, pensamos en la oscuridad que hay en el mundo. Pero no, Jesús dice que si la luz que hay en nuestros corazones son tinieblas, dice Jesús, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Fuertísima declaración de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Que en nuestro corazón hay una tendencia a la oscuridad increíble y que necesitamos debemos los discípulos estar atentos a la palabra de Dios hasta ese glorioso día cuando el lucero de la mañana resplandezca. ¿Cuál es el lucero de la mañana? Bueno, pues pasajes en la Escritura identifican al Mesías con esta figura de la estrella que anuncia el amanecer. Se dice que es uno de los planetas, el primero que refleja la luz solar, puede ser Venus. Y Balaam, ¿se acuerdan de este interesante profeta de Dios? Porque solo profetizaba lo que Dios le hablaba. Bien, en Números 20:17, Balaam dice acerca del Mesías: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Repito, una mención acerca del Mesías, de este gran final y de este regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Malaquías también, en el capítulo 4, en el verso 2, hace referencia, pero lo hace de manera diferente, diciendo así: mas ustedes, los que temen mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia. Bien. La palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en el lugar, en el corazón más oscuro, guiándonos a ese lucero de la mañana, a este Jesús que está prometido, que está pronto a regresar, que vendrá con gran poder y gloria. Y para esperarlo necesitamos anhelarlo en el corazón. Por eso dice, hasta que el lucero de la mañana
nazca en vuestros corazones. Antes de que regrese, qué importante es que nazca ese lucero en nuestros corazones y le digamos todos, ven pronto, Señor Jesucristo, para que cuando regrese no nos alejemos de Él avergonzados. En tercer lugar, bueno, pues la Biblia no es de interpretación privada, dice Pedro, porque nunca los hombres de Dios trajeron estoy confundiendo los dos versos 20 y 21. No es de interpretación o de origen humano. Dice, la Biblia es el único libro, eso se me hace interesante. La Biblia es el único libro que tú puedes leer teniendo a su autor a tu lado para explicarte y llevarte a través de todo su precioso contenido. Repito, la Biblia es el único libro cuyo autor se sienta a tu lado para llevarte y explicarte a través de todo su precioso y maravilloso contenido. Los escritores, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una verdad que corre de pasta a pasta en la Biblia. Por ejemplo, Pablo dice que toda la escritura es inspirada. Esto es aliento mismo de Dios, es la palabra de Dios. Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida, es el aliento mismo de Dios, y toda es útil para enseñarnos, corregirnos, arruinarnos, instruirnos. La palabra, pues, es el aliento mismo de Dios que inspiró a los santos hombres de Dios a escribir. Ellos sabían que escribían, en algunos momentos sí, como Jeremías, ¿no? A quien dio como profeta a las naciones, pero quizás en el caso de Salomón, él pensaba que estaba haciendo una reflexión, pero era siendo dirigido e inspirado por el Espíritu Santo cuando él escribió su libro de Eclesiastés. Pedro, finalizando, quiere que sepamos, sabiendo primero esto, quiere que sepamos que Jesús es, sí, efectivamente, el personaje más importante de la historia, pero él quiere ser el personaje más importante de tu vida y de tu corazón. No es un mito, sino una realidad que cambió la historia, que cambió el destino del mundo y puede y quiere cambiar tu destino. Que no te pierdas, sino que tengas vida y vida en abundancia. Su regreso es la estrella que anuncia el amanecer de un nuevo día. Y quiere el Señor, a través de Pedro, que estemos seguros de eso. Quiere también que estemos seguros que su palabra nos ha sido dada para transitar a través de esta vida, no en tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos, sino quiere ser esta antorcha que nos guíe hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesucristo, resplandezca primero en nuestros corazones y después con gran poder y gloria, cuando todo ojo le vea y toda lengua confiese que eres el Señor, para gloria de Dios nuestro Padre. ¿Lo esperas? ¿Lo conoces? ¿Has puesto tu confianza en Él? ¿Te has reconciliado con el Padre a través de tu fe en Jesucristo, quien es el Rey, pero que también es el sacerdote, el Hijo amado, que ofreció su vida para darte libertad y una nueva oportunidad y una razón para vivir para su gloria? ¿Les parece si oramos? Padre bello y Padre bueno, te damos gracias por esta reflexión en tu palabra. Gracias por este día, Señor, donde recordamos que tú te levantaste de los muertos, partiste la historia en dos, pero que, Señor, estás pronto a regresar. Señor hermoso, nos has dado tu palabra, ayúdanos a estar atentos a ella, Señor, y que nuestra fe no esté basada en mitos o en experiencias incluso, Señor, sino en el testimonio vivo, fiel, confiable de tu palabra, porque eres tú mismo, Señor, testificando acerca de ti mismo. Gracias por tu palabra, gracias por la luz que ahora está en nuestra mente, en nuestros corazones, desde que decidimos rendir nuestra vida a Jesucristo. Si hay alguien que está viendo esta transmisión que no conoce a Jesucristo, yo quiero decirte que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vino hace un poco más de 2000 años a morir en una cruz.
para pagar el precio de tus pecados. La paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo y te amó a ti, para que si crees en Él y te arrepientes de todo corazón de tus pecados, no te pierdas, mas tengas vida en su nombre. Puedes decirle al Señor: Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Quiero pedirte que me limpies, que me perdones, que entres en mi corazón y que me des la luz de tu Espíritu para poder leer, anhelar y vivir tu preciosa palabra. Recíbeme como tu hija, recíbeme como tu hijo, porque te lo pido en tu precioso nombre. Así sea. Amén. Familia preciosa, antes de participar de la cena del Señor, meditemos en los versos que aparecen en nuestra pantalla.